Ahora sí. Bueno, Dios los bendiga a todos, bienvenidos. Les cuento que hoy estaba como un poquito difícil de comenzar el culto. Nada raro porque sabemos que estamos en guerra todo el tiempo y que sabemos que hay muchas cosas que están en contra de nosotros, pero como Dios dice que somos más que vencedores, amén. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Bueno, hoy les quiero contar un poquito de lo que hicimos en Medellín con el pastor. Y también es fruto del trabajo de muchos de ustedes, ¿no? De la oración y de todas las peticiones que cada uno de ustedes le hace a Dios, ¿no? Y en obediencia, porque es algo que se ha pedido muchas veces. Es un deber de nosotros estar en oración, pero también hay motivos especiales por los cuales debemos orar, que fue lo de la salida a Medellín. Son viajes misioneros que Dios le ha pedido al pastor Mauricio que haga y me invitó a mí. Es una invitación de Dios, ¿no? No tanto de los hombres. Y es algo muy bonito. Yo iba como con temor de muchas cosas, ¿no? Porque pues es algo nuevo. Pero es muy gratificante ver que la gente recibe a Dios. Y hay mucha necesidad. Hay necesidad de predicar y mucha necesidad de orar por las personas. Personas que tal vez muchos no conocemos, pero es un mandato que Dios también ordena, ¿no? Que oremos por los demás, que oremos por todos, que oremos en todo tiempo. Y es algo que la iglesia se tiene que ejercitar muchísimo. Todos nosotros tenemos que ejercitarnos mucho en oración. Alguna vez el pastor Antonio hablaba de que una de las formas de morir a nosotros mismos es meterse en un cuarto secreto a orar, a clamar. Y es cierto, eso es una batalla diaria. Yo no sé cuántos les pasa que van a entrar a orar y lo llaman, timbran a la puerta, llaman aquí al teléfono, golpean, que el niño tiene hambre, que toca trabajar. El Señor nos está llamando a morir y que lo pongamos de primeras a Él. Primero a Él. La Biblia habla de vigilias. Y habla de que los pastores velaban las vigilias sobre sus rebaños. Cuidaban al rebaño. Y un ejemplo muy claro de lo duro que es orar para nosotros es cuando el Señor Jesús se fue con sus 3 escogidos que Él siempre tenía ahí al lado y se fue a orar a Getsemaní. Les dice, bueno, esperen aquí que yo vaya a orar y vengo. Y les dijo, ustedes también oren. Cuando llegó el Señor Jesús los encontró durmiendo. ¿Qué dice el Señor? El espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere, la carne se opone. Pero a eso nos ha llamado Dios, a vencer la carne con el espíritu. Y cuando uno está en el espíritu comienza a hacer las cosas de Dios con facilidad. Cuando estamos empezando aquí a orar con Heidicita, siempre es duro arrancar, es difícil. La oración, la intercesión comienza a ser duro. Pero cuando la gente se va uniendo ya se va haciendo fácil porque la presencia de Dios va descendiendo. Porque la gente va demostrando el interés que tiene de venir aquí a tener un encuentro con Dios. Entonces, no es que dependa de nosotros. El Señor está dispuesto, pero es una lucha. Y depende del deseo que usted tenga en su corazón de tener un encuentro con Dios, pues Dios le va a responder. Eso es como el dicho que dice por ahí que el que quiere besar busca la boca. Si usted quiere agradar a Dios, tiene que comenzar a hacer como las cosas que Dios manda, ¿no? En el orden que Él las dispone. Amén. Amén. Y hablando un poquito de esto, entrando un poquito a este tema, de lo que venimos a hacer nosotros un domingo en una iglesia, es primero que todo agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho, ¿no? Pedirle a Él que nos perdone a nosotros por todas las cosas en las que fracasamos, en las que no hacemos su voluntad. Y el paso a seguir después de todas estas cosas es levantar un altar a Dios, ¿no? Con nuestra adoración, con nuestro cántico, con la alabanza, con el reconocimiento. Todas estas canciones hablan de un reconocimiento al Señor. Y muchas de ellas hablan de la obra de Jesucristo, de las cosas que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. Hubo un momento donde el Señor me quebrantó ahorita y trae a la memoria lo que Jesús hace. Y hablaba el Señor a mi corazón de Isaías 53. Como Él fue molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él.
y por su llaga nosotros fuimos curados. Es una persona que es consciente de todo lo que Dios ha hecho por él o por ella. Solo puede hacer una cosa y es adorar al Señor. Adorarlo, darle gracias, manifestar su gratitud. Reconocer que sin Él no somos nada. Reconocer que hubo momentos oscuros en nuestra vida donde nosotros vivíamos esclavos del mundo y de la carne, del pecado, y Dios nos sacó de ahí, el Señor nos sacó. Y el precio fue la vida de Cristo. Entonces, por eso levantamos un altar al Señor, y es para ponerlo a Él en ese altar. El tema de esta predicación, de esta palabra que Dios trae hoy, es eso, el altar. Todos debemos levantar un altar. De hecho, todos tenemos altares, aunque no lo sepamos. Pero la pregunta es, ¿ese altar para quién es? Y la pregunta también es, lo que vamos a ver es más profundamente, ¿qué es un altar? Amén. Ese sería el tema de hoy. ¿De quién es nuestro altar? Entonces, buscando un poco definiciones de altar, según los diccionarios que encontramos acá, dice acá que un altar es, la palabra hebrea para altar, que se utiliza con más frecuencia en el Antiguo Testamento, está formada a partir del verbo correspondiente a matanza y significa literalmente lugar de matanza. Un altar en el Antiguo Testamento es un lugar de matanza, donde se ofrecían sacrificios. Dice literalmente lugar de matanza. Los altares se utilizaban principalmente como lugares de sacrificio, en especial el sacrificio de animales. Los altares en la antigüedad se utilizaban para estas cosas. La mayoría y casi todas las veces Dios disponía el plan de cómo levantar el altar. Él daba las órdenes, ¿no? En algunos casos lo hacía, y la mayoría de veces lo hacía con 12 piedras, representando a cada una de las 12 tribus de Israel. El Señor mandaba que los altares se hicieran con piedras completas, donde no fueran labradas. Dice la palabra que si se levantara alguna herramienta sobre esa piedra, la piedra sería profanada. O sea, eso habla de que el Señor quiere cosas santas, no profanadas, sino cosas santas, en el levantamiento de los altares. Y estas cosas nos hablan de que Dios tiene el plan, tiene los planos, tiene la visión, y también Dios tiene la forma de pedir los sacrificios. O sea, no es que aquí a uno se le ocurra que me va a levantar un altar de tal manera, con tales dimensiones, para Dios. Todo el plan lo tiene Él. Y eso lo muestra la palabra cuando Dios se aparece a Moisés y le dice, bueno, va a ser el tabernáculo de esta manera, con medidas específicas, con materiales específicos, con la manera de hacerlo específico. Eso lo mostraba la vez pasada que hablábamos de la ménora, de la lámpara, y hacerlo de una manera especial. Es tanto la perfección que le tiene uno que aplicar a estas cosas que uno hace para Dios, que Dios es el que pone el conocimiento. Hablándolo de la hechura del tabernáculo, la palabra dice que Dios puso el espíritu de sabiduría en toda obra de arte. Lo puso en 2 personas, para que ellos hicieran conforme a todo el diseño del modelo que Dios le mostró a Moisés. Dios tiene todo el plan montado. Y como hablaba alguna vez el pastor Mauricio, él viene con ese plan y nos lo muestra a nosotros. Se lo mostró a Abraham, se lo mostró a todos los personajes que aparecen en la Biblia. Tal vez las personas que no aparecen en la Biblia fueron invitadas a ese plan y no quisieron. Pero ahorita Dios nos invita a nosotros y nos muestra planes que Él tiene. La Biblia dice que los planes de Dios son de bendición para todos nosotros. Y yo pensaba en esto cuando estaba para en Medellín, porque fuimos a algunos barrios que
Uno está aquí en Bogotá, yo fui criado en un barrio popular. La tía del pastor Mauricio decía, son barrios populares, que pues tienen buena posición y económicamente están bien, viven en un barrio súper bueno, estrato 5. Entonces hablaba de barrios populares y ciertamente fuimos a barrios populares de Medellín. Cuando uno no va, cuando uno no está en la casa de uno, pues uno se siente como vulnerable, ¿no? Cuando uno está aquí en la casa, hasta en chuchos anda uno por ahí haciendo aseo, sin camiseta, bueno, siente uno la confianza plena, pero estando uno en otro lado, ya comienza uno a ver que la gente lo mira raro, este es forastero, este es extraño. Y hay una dinámica en ese sitio. Entonces, claro, le da uno como sustico, la gente cómo lo va a recibir a uno cuando uno va a predicar el Evangelio. Porque a veces cuando uno lo hace, hay personas que se oponen, se rebelan, se vuelven un enemigo de la gente. Y rechazan. Entonces, yendo allá, se da uno cuenta que a veces le da uno miedo entrar en los planes de Dios. Y está uno ahí atemorizado, y no, pero eso por allá. Yo he visto películas donde Medellín es terrible, matan, roban, asesinan, desaparecen. Y va uno como con ese miedo, no entendiendo que Dios tiene un plan. Y es tantas las cosas que Dios tiene planeadas y el plan que Dios tiene, que el pastor iba con un itinerario, ya como con una agendita, con las personas escritas, las familias ahí anotadas, a las familias que él iba a visitar. Y muchas de esas familias a última hora dijeron, no puedo, tengo que trabajar, tengo que estudiar, no alcanzo, no puedo llegar. La gente que tenía reunida tampoco vino, en fin, miles de excusas. Pero a última hora aparecieron personas que dijeron sí, que no estaban en esa lista. Yo digo, uy, cómo Dios mueve las cosas como Él quiere. Él me decía el pastor, ya, mi hijo, Dios hace como Él quiere y Dios tiene todo planeado. Entonces está de más uno preocuparse y decir, ay no, yo vine hasta acá y me dejaron plantado, no tuvieron tiempo para las cosas que teníamos programadas. Entonces él decía, ¿para qué yo me desespero si Dios tiene el plan completo? Cuando unos no quisieron, los otros sí nos recibieron. Y fue muy lindo, a pesar de que, bueno, montaña, trancones, lluvia, de todo, pero hubo gente que recibió la palabra de Dios. Hubo gente que abrió su puerta, la puerta de su casa, y recibió la palabra de Dios. Entonces, obviamente, eso van a ser futuros viajes allá a visitarlos. Pero es muy gratificante como ver que aunque muchas cosas no funcionen en lo terrenal, Dios sigue teniendo su plan. Y Dios sigue teniendo su plan firme. Amén. Entonces, no tenemos que preocuparnos nosotros de estas cosas, ¿no? No tenemos nosotros que asustarnos. Y si hay temor, hay que pensar que Dios tiene todo bajo control. Que si usted no quiso, habrán muchísimos que sí quieren. Amén. La palabra de Dios se cumple con o sin. Dios tiene siempre remanente. Un episodio de la Biblia donde Elías era perseguido y bueno, fue y se escondió, ¿no? Y le dijo a Dios que él tenía celo porque habían derribado el altar de Dios y habían matado a todos los profetas y solo él había quedado. Y Dios le dijo, no, yo tengo 7,000 más. Entonces no es como uno cree o piensa, el Señor es abundante. Yo ahorita miraba ese video y es algo que me ha tenido muy pensativo estos días, de cómo se ve el poder de Dios y se va descubriendo cada vez más a través de ese telescopio nuevo que ha traído unas imágenes impresionantes del universo. Y uy, realmente uno no conoce a Dios ni un pin. No lo conoce un tricito mirando esas imágenes tan impresionantes del universo. Ustedes no se ponen a pensar cuál será la dimensión de Dios, el poder que Dios tiene y el cuidado que tiene de nosotros sabiendo tantas cosas en el universo y la Tierra se ve como una naranjita y como un limoncito. Si han habido ocasiones donde caen asteroides y todas estas cosas y dañan planetas, los rompen, los destrozan, el cuidado que Dios tiene de nosotros tan especial, habiendo tantas cosas tan hermosas por fuera de nuestra galaxia, y Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Entonces, volviendo al tema, siempre es necesario, es básico, de que cuando nos dirijamos a Dios haya un altar. Y eso lo vamos a ver un poco a través de
de la vida de Abraham, ¿no? Había una cosa que me llamaba mucho la atención de Abraham, y uno de los siervos de Dios tiene que también proyectar su vida, ¿no? Cómo ver que Dios nos llama de lugares hostiles, oscuros, separados de Él. Y ninguno de los hombres de Dios fue la excepción, ninguno. Incluso por un momento ni siquiera el Señor Jesucristo, porque Él cargó los pecados de nosotros, entonces ya era como en cierta manera separado de la gloria de Dios. Pero analizando a todos los hombres y mujeres que Dios usó, veníamos de una vida vil, de una vida despreciable, apartados de Dios. Dice acá que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y dice que Babilonia la Biblia habla de Babilonia como la ramera, ¿no? La madre de todas las religiones de la tierra. Ellos venían de un sitio donde toda la gente adoraba estatuas, adoraba ídolos. Y Dios llamó a Abraham de ese sitio. Yo me pregunto, bueno, nosotros hemos recibido predicaciones, hemos recibido evangelizaciones, analizándolo desde el punto de vista de cuando uno comenzó a llegar al cristianismo. Han orado por nosotros. ¿Qué más podemos decir? Hemos estado acá en la presencia de Dios, adorándolo. Algunas veces siente uno como un fuego, a veces siente uno como un abrazo, otras veces siente uno que Dios lo ama. Hay muchas manifestaciones, pero mirando la Biblia, ella habla de que o expresa las situaciones y dice, Dios le habló a Abraham, Dios tuvo un encuentro con Abraham, Dios le habló a Moisés, Dios le habló a Jacob, Dios le habló a Isaac, y eran encuentros reales. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia habla de que en una parte en Josué dice que el ángel de Jehová se dejó ver a la vista de todo Israel y les habló y les declaró muchas cosas. O sea, era que el Señor descendía y hablaba con ellos cara a cara, frente a frente, con una voz audible. Entonces nosotros podemos a veces tener sensaciones, tener como ciertas visiones de parte del Señor, pero ellos hablaban con el Señor. Entonces dice aquí en Génesis 2, en Génesis 22, 9, no, Génesis 12, 7, veamos primero. Aquí está diciendo, o más bien está expresando más claramente lo que yo quería decir. Nosotros podemos percibir cosas o tener la sensibilidad de que el Espíritu está ahí y nos está tocando. Pero aquí dice la Biblia, y apareció Jehová a Abraham. Abraham, hasta ahí no le había cambiado el nombre, ¿no? Le apareció a Abraham. Y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dice, luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jaí al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Entonces, mirando esta respuesta de Abraham hacia Dios, fue algo consecuente. Tuvo primero que Dios aparecer a Abraham y montarle el plan, ¿no? El plan lo podemos ver unos versículos antes. Yo creo que leamos desde el versículo 1, ahí en el capítulo 2. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Yo quiero preguntarle a alguno de ustedes, el que quiera responder, ¿por qué estamos acá? ¿Por qué venimos a una reunión en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús? ¿Alguno que quiera responder? ¿Por qué nos escogió? Porque tenemos la necesidad siempre de... Esa es otra muy importante. Y la otra es porque Dios nos plantea un plan, lo que veníamos hablando desde el principio. Dios tiene el plan de cómo hacer todas las cosas. Y el que entra en sus planes obtiene la bendición de Dios.
Entonces aquí Dios le plantea un plan a Abraham. Y dice, bueno, yo aquí tengo muchas cosas para usted. Yo creo que tiene un propósito también con nosotros. La salvación. Eso está dentro del plan de Dios. Entonces Él tiene el plan, ¿no? Y está dispuesto a ejecutar todos sus recursos para que nosotros entremos a ese plan. Una de las cosas de que habla el Señor Jesús y lo manifiesta más adelante en el Nuevo Testamento es que la vida eterna está en que conozcamos a Dios y a Jesucristo a quien Él envió, dice el versículo. Esa es la vida eterna. El plan de Dios es darnos vida eterna, darnos bendición. ¿Y de dónde llamó Dios a Abraham? De un sitio donde había maldición, de un sitio que estaba apartado de Dios, porque la gente vivía para adorar una estatua, un ídolo. Y si nosotros nos ponemos a estudiar los mandamientos de Dios, es algo que Dios aborrece. Ahora, mirándolo como lo mira Dios, Él tiene su plan establecido, tiene sus normas, sus condiciones, tiene las bendiciones de ese plan, también las consecuencias. Y al ver que Dios tiene un plan que es bendición para nosotros, ¿cómo no nos va a poner Él celoso cuando la respuesta de un pueblo es decir, bueno, uy, ya tenemos la tierra aquí, la tierra prometida, la bendición que Dios nos ha dado? Ahora le va a levantar un altar a la Virgen allí en un rincón. ¿No es el celo de Dios justo en cuanto a estas cosas? Yo me ponía a pensar estudiando un poco sobre lo que dice aquí, de que el altar es para ofrecer ofrendas a Dios y también sacrificios, holocaustos. Y estudiaba un poco sobre la palabra holocausto. Y dice que es una ofrenda del todo quemada. Toda. Usted coge el buey o lo que le ofrecían a Dios, el carnero, y lo mataban a la puerta del tabernáculo. Obviamente ponía el sacerdote la mano sobre el animal para transmitir el pecado sobre ese animal. Y después lo sacrificaban, lo lavaban y lo ponían en el altar de bronce, que era un cuadro con una reja dinamitada, y lo quemaban todo, se consumía todo. Ese sacrificio representa a Jesucristo. Y representa, primero que todo, era un animal consagrado, sin defecto, ¿no? O sea, representa la santidad con la que el Señor Jesús vino y se ofreció. Pero también representa y nos muestra que Dios no se guardó nada. El Señor le entregó todo, absolutamente todo. Y eso me habla a mí de la cantidad de peros que a veces le pone uno a Dios. Pero es que esto, pero es que lo otro. El Señor no reparó en nada. El Señor entregó todos sus recursos, los entregó en Jesucristo. Y hablaba en la interpretación de esto de holocausto, que ese sacrificio totalmente consumido por el fuego, subía el humo, y ese humo era un olor grato al Padre. O sea, el Padre se agrada de esas personas que entregan todo a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento era la forma en que Dios profetizaba lo que iba a pasar con Jesús. Pero también habla de que la manera de agradar a Dios es esa, entregándole todo a Él. Y habla de la justicia de Dios, porque si Él entregó todo, también nos pide a nosotros que entreguemos todo por Él. Amén. Es una de las cosas que mucha gente se cuestiona a veces. Y en estas cuestiones que la gente le pone a Dios, en estos tropiezos, en estas trabas que uno le pone a veces a Dios para servirle, para bendecirlo, para entregarle todo, se da uno cuenta a quién tiene cada persona o a quién tenemos cada uno de nosotros en el altar. Mucha gente dice, no, pero es que los cristianos son aburridos porque no les gusta rumbear, no les gusta bailar, no les gusta tomar. Y hay una cantidad de cosas, hay una cantidad de pretextos que nosotros le ponemos a Dios para no servirle. Así como el Señor Jesucristo dio el ejemplo, ¿no? Así como se profetizó en esos holocaustos que se ofrecían todos. Eran del todo consumidos y eso le agradaba a Dios. Ese olor que salía de ahí le agradaba a Dios. Yo alguna vez llegué a pensar, al Señor le gusta la carne asada porque eran sacrificios de animales y animales y animales. Y yo en mi razonamiento vago
decía, al Señor le gustan los asados, le gusta la carnecita asada. Bueno, rico, a mí también me gustaba. Pero más profundamente es ver cómo Dios es justo y como Él dio todo, nos exige todo también a nosotros. A Dios le agrada que usted se sacrifique, para eso es el altar, para que usted sacrifique a Dios lo que a usted le cuesta. Dice el apóstol Pedro para adelante, que qué mérito tendremos nosotros cuando somos castigados como malhechores. Un malhechor se merece el castigo, pero dice, más somos bienaventurados cuando somos castigados por hacer lo bueno. Cuando nosotros sacrificamos a Dios haciendo lo que a Él le agrada, lo que a Él le gusta, vamos a ser bienaventurados. Amén. Entonces, mirando todas estas trabas y todas estas cosas que no le agradan a Dios, podemos analizar y pensar un poco de que cuando uno no hace lo que a Dios le agrada, es porque el altar de uno está consagrado a otra cosa que no es Dios. Ayer estábamos almorzando en un restaurante allí con mis hijos, en un restaurante allí en Policarpa. Y llega Matías y dice ahí con su irreverencia, que a veces se le ocurren cosas. Dice, al pastor Mauricio no le gusta almorzar acá. Algunas veces fuimos y no le gustó el almuerzo. Y Matías dice, yo no sé por qué si a mí me parece rico. Y pues a mí también me parece rico y no es tan costoso. Entonces resulta que en ese restaurante tienen un altar a la Virgen. Y yo le digo, tal vez será por eso. Algo inteligente espiritualmente, ¿no? Aunque la Biblia dice, en la Biblia dice el apóstol Pablo que un ídolo no es nada en el mundo. Habla de esas cosas como motivo de conciencia, ¿no? Para que uno no debería hacer eso para no dañar la conciencia de un hermano que esté llegando nuevo a la iglesia y no tenga tropiezo con esas cosas, ¿no? Pero yo me quedé meditando en estas cosas y sí, claro, pues, ¿qué le va a dar a una persona que ha disfrutado de las bendiciones terrenales, materiales? Tal vez algunas han disfrutado de las bendiciones espirituales, de una sanidad, de un milagro económico, físico, lo que sea, y consagre su negocio, consagre su casa, su carro, porque hay gente que tiene su carro, cargan. En estos días se ha visto todo ese cuento de la estatua de yeso encima del carro. O sea, no podemos vagar en el pensamiento y decir que tal vez la están embarrando. No, la están embarrando porque la Biblia dice esas cosas. Eso me hacía pensar a mí la palabra de que a veces muchos cristianos pensamos que estamos bien delante de Dios y miramos nuestras vidas y estamos haciendo una cantidad de cosas que no le agradan a Dios. Entonces, en vez de creer que estamos bien delante de Dios, deberíamos asegurarnos de estar bien delante de Dios. ¿Cómo nos podemos asegurar que estamos bien delante de Dios? Conociendo su palabra. Mucha gente está errada pensando que llevar una estatua de yeso, el escapulario, el tatuaje de acá, le está agradando a Dios. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si ellos piensan que están haciéndole bien a Dios, están agradándole a Dios haciendo una cantidad de rituales y una cantidad de cosas que están por fuera de la voluntad de Dios, deberían preocuparse. O eso lo entendemos nosotros, ¿no? Pero el camino lógico de un ser humano para querer agradarle a Dios es conociendo su palabra y haciendo su voluntad. La palabra del Señor Jesús dice, si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Pues asegurarnos en saber que estamos bien delante de Dios. Está ahí. No es solamente creer o pensar que estamos bien. Ay, yo siento que Dios está feliz. No, pues usted compruebe en la palabra si lo que usted está haciendo provoca felicidad en el corazón de Dios. Amén. Si el altar que está en su corazón está consagrado y dedicado a Dios. Si en ese altar usted sacrifica lo que le agrada a Dios, que son cosas santas. Y a veces hay mucho enredo y mucho engaño, pero el Señor dice que el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la palabra es de Dios o no. ¿Cómo quiere saber usted si está agradando a Dios? Asegúrese a través de la palabra. Y es seguro, hermanos, que si usted quiere hacer la voluntad de Dios, Dios le va a poner la gente adecuada. Le va a poner la palabra adecuada. Eso pensaba yo allá en Medellín. Bueno,
En Medellín casi todas las peladas, niños, llevan su cadenita aquí de la Virgen, llevan sus escapularios. Y eso es pensar que uno ya está bien con Dios. Hay mucho desconocimiento. Mucho desconocimiento. El pastor Antonio que ya hablaba de eso. De que nosotros ignoramos muchas cosas. Hay gente que puede ser un ingeniero, un profesor, no sé, un astronauta. Y ese astronauta puede ignorar muchísimas cosas de Dios. Seguimos siendo ignorantes. Estas imágenes de ese telescopio muestran que todos somos ignorantes. No conocemos ni siquiera nuestra ciudad. Imagínense la vastedad del universo de las que están mandando imágenes estos satélites. No conocemos nada. Entonces, ¿cómo podemos ir a presumir de que sabemos muchas cosas? Pero una cosa sí hace Dios, y es mostrar su verdad. Amén. Entonces, si usted es una persona que le agrada a Dios, que tiene cercanía a Dios, ¿usted cree que no puede aprovechar el tiempo y preguntarle alguna cosa de esas al Señor? Yo pensaba eso, y le decía a mi mujer un día, mirando la Biblia, cómo habla de que estos hombres hablaban con Dios y traían soluciones en momentos críticos. Los profetas hablaban con Dios. El profeta Isaías era uno de los mensajeros, por ejemplo, a Ezequías, a muchos reyes que estaban en angustia. Dios les mandaba la palabra a través de esos profetas. Y yo le decía a Yuri, uno debería estar así con Dios hablando, Señor, ¿qué pasa acá? ¿Qué hacemos acá? Aunque no es como tan dado a nosotros los hombres preguntar esas cosas, sino más bien Dios llama y dice, vaya y diga acá, vaya y diga allá. Pero sí podemos tener esa confianza absoluta con el Señor y preguntarle por qué esto, por qué lo otro. Ya dependerá de Dios si las preguntas de nosotros son respondidas o no. En la Biblia habla de que los discípulos le preguntaron al Señor Jesús, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Y el Señor Jesús le dijo, a ustedes no les toca saber eso, pero sí van a recibir poder. Entonces había una afinidad, una confianza absoluta. Y hay muchos misterios y cosas que nosotros no sabemos, pero lo que sabemos tenemos la responsabilidad de vivirlo, y es a través de la palabra. Amén. Entonces habla aquí de que un altar es para eso, para sacrificar. Y el plan lo dispone Dios. No es que a mí se me ocurra, voy a levantarle un altar a Dios y voy a sacrificarle unos 5 kilos de morcilla. No es cosas que a uno se le ocurra, es lo que Dios estableció. Amén. Lo que Dios estableció. Hay muchas cosas que en la vida de uno no funcionan, pero la solución la tiene Dios. A veces nosotros buscamos soluciones alternativas y lo que hacemos es añadir más dolor a nuestras vidas, más confusión, más indecisión, y eso como que crea un espacio entre Dios y nosotros. No, si usted quiere agradar a Dios, hágalo en la manera que Dios manda, en que Dios establece. Imagine donde Moisés no le hubiera hecho caso a Dios, ni a Abraham. No, sacrifiquen un cerdo como lo hizo algún romano en algún tiempo, el general Tito creo que fue. Es algo totalmente salido de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué habían estos hombres que tenían un encuentro con Dios? Volviendo al versículo. Bueno, estábamos en el versículo 1 y hablábamos de que, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Era un encuentro ahí, el Señor hablándole y Abraham escuchando. Ahorita la Biblia nos habla a nosotros muchas cosas. Y ahorita cuando estábamos en alabanza, estamos en esa canción de Abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. Y ciertamente muchos queremos ver al Señor, tal vez a veces causa miedo, pero venía a mi corazón que ver a Cristo es creer lo que está en la palabra. Amén. La palabra de Dios dice que vea a Jesucristo, vea al Padre. ¿Y cómo podemos ver nosotros a Cristo? Un Señor lleno de misericordia. Un Señor lleno de poder que hacía milagros. Un Señor lleno de oportunidades, que le decía a la adúltera, bueno, vaya y no peque más. Al inválido, levántese. Amén. Ese es el Señor, un Señor lleno de amor que dio su vida por nosotros. Esa es la forma en que nosotros podemos ver a Cristo, a través de la palabra. Va a haber algún momento
donde el Señor se le revela a alguno. Alguna persona lo ha visto, que es alto, que es de cabello rojo. Amén. Y ese debería ser el anhelo de nuestro corazón, querer verlo a Él. Querer verlo así como Él se le mostró a Juan. Y ese debe ser el anhelo de nosotros. Pueda que pase hoy o mañana, pero vamos a saber, sabemos que a través de la palabra Él nos dice que vamos a verlo un día. Amén. Cara a cara, dice la Biblia, vamos a vernos con Él. Ese debe ser el deseo de todo cristiano, amén. Entonces dice que aquí le hablaba, ¿no? Y le montó un plan. Dice que haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿A quién le gustaría un plan de esos? Salga de Ciudad Jardín y yo lo voy a llevar a un barrio del norte, donde usted pueda vivir bien rico. Bueno, vámonos para San Andrés. Y voy a hacer de usted una bendición y le va a dar un nombre que es bien bueno y será de bendición. A todo el que esté, mejor dicho, a todo el que venga aquí a montarle plan a destruirlo, yo lo voy a maldecir. ¿A quién no le gustaría un plan de esos? Aunque hubo mucha gente que tal vez renunció a ese plan, ¿no? Por las cosas terrenales. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Saltemos aquí al 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, aquí hay algo que es muy importante. Primero Dios le habló, y como Abraham le obedeció, entonces ya el Señor se le apareció. La palabra me dice a mí que los que son de Dios son como la luz del alba, que va de crecimiento en crecimiento hasta que el día se hace perfecto. Entonces, cuando usted hace la voluntad de Dios, cuando usted tiene oído para las cosas de Dios y comienza a caminar en los planes de Dios, el Señor viene y se acerca a usted. Alguna persona tiene el dicho de que si usted da un paso a Dios, Dios da 3 pasos hacia usted. Entonces es algo muy bello de parte del Señor. Pero ahí se ve el compromiso de las personas que agradaron el corazón de Dios. Dios habló y de una la persona ejecutó, de una caminó hacia ese plan. Eso me habla de la fe, ¿no? Abraham es llamado el padre de los que son de fe. Entonces, si usted le cree a Dios, va a comenzar a caminar en los planes de Dios. Y yo me ponía a pensar, Dios le dijo a Abraham que iba a ser forastero en tierra ajena. Ser forastero es complicado. Estar uno en una tierra que no es de uno es complicado. Pero eso conlleva un esfuerzo de parte del que cree. Y también demuestra, o más bien acarrea como una bendición de parte del que hace las promesas. Usted le cree a Dios, tiene bendición, aunque el camino sea duro y dificultoso. La vez pasada el pastor Mauricio predicaba aquí del peregrino, y esa fue la vida de Abraham, ser peregrino. Y esa es la vida de todo el que ama a Dios, ser un peregrino aquí en la tierra. ¿Por qué Abraham Dios no le permitió establecerse en una ciudad como él lo hacía cuando estaban allá en Urs? Decía que era la civilización, porque ese era el peregrinaje de él, no aferrarse a lo terrenal como muchos hacemos. Que yo quiero una casa y esta casa me gusta y no la suelto porque la amo. Esa es una de las cosas que hacemos cuando amamos lo terrenal. Cuando nos apegamos mucho a la terrenal, comenzamos a olvidar las promesas de Dios, a olvidar lo que Dios hizo y a comenzar a consagrar nuestro altar para otras cosas. Y eso lo podemos ver en la Biblia a través del pueblo de Israel. Cuando el Señor les dio la bendición, ¿qué comenzaron a hacer ellos? A levantar altares a Baal, a Acera y a todos los demonios que la gente de esos sitios adoraban. Y lo más terrible del caso me parece a mí es que Dios ya lo había advertido. O sea, tengan cuidado cuando ustedes entren a esa tierra, de que no comiencen a coger las costumbres de la gente que están en esa tierra. Entonces esa es una característica del que le cree a Dios y vive para Dios. Hacerle caso a Dios. Dios le dijo, no va a construir, va a vivir en tiendas, para que no se aferre a esta tierra. La Biblia nos dice que
el que murió con Cristo tiene que vivir buscando las cosas de arriba, donde está Cristo. Amén. Ahora se me perdió el versículo 7, ¿cierto? Entonces, inmediatamente que Dios se le aparece, ¿cuál es la respuesta de Abraham? Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Cuando Dios se aparece en la vida de una persona que es adoradora de Dios, lo que uno hace inmediatamente es levantar el altar. Esto fue lo que hizo Abraham, levantar un altar. Y como habíamos dicho al principio, ¿para qué es un altar? Para sacrificar. Hay otro altar en el tabernáculo de reunión que era el altar del incienso. Y dice un estudio que estaba viendo yo por internet, que después de que se hacían los holocaustos en la parte de afuera, que es el altar de los sacrificios, se ofrecía incienso adentro del altar. Algunos decían que era como para quitar el olor de la carne, pero si el olor de la carne del sacrificio era agradable a Dios, el altar del incienso era algo más agradable a Dios. Eso es, vamos a verlo como un poquito en lo físico de nosotros. Una loción que le guste a usted, un olor que le guste en particular. Y yo estaba leyendo la Biblia en orden y habla de ese incienso. Cuando Dios le dice a Moisés, bueno, van a hacer el incienso con estos ingredientes. Y ninguno me va a hacer un incienso igual a este porque esto es algo muy santo. El incienso aromático. Y yo digo, bueno, ahorita tenemos a la ingeniera de perfumes que es María Paula, y ella habla de las notas y de la mezcla y de una cantidad de cosas de los perfumes. Son cosas que componen nombres, también como con tendencias a que eso huela a tal cosa, que huela a rosas, que huela a duraznos, que huela a frutas. Pero Dios tenía su receta, su fórmula. Y volvemos al tema, él tiene el plan, todo se tiene que hacer como Él diga para poder agradarle a Él. Entonces habla de que era el perfume, el incienso aromático, y que solo era para quemarlo a Dios. La Biblia habla de que cualquiera que hiciera un incienso igual a ese, y lo hiciera para olerlo Él, iba a ser cortado. Son cosas exclusivas para Dios. Y nosotros nos ponemos a ver, y Dios es muy exclusivo. Lo quiere todo para Él. Volviendo al tema del sacrificio del holocausto, es todo para Él. Una cosa que le ofendió a Dios, por la cual trajo castigo, fue cuando los hijos del sacerdote Elí iban y tomaban las ofrendas y cogían lo que querían. Y Dios les dijo, ustedes aborrecen mis ofrendas, bueno, los voy a cortar entonces. Dice que murieron los tres, no solamente los dos hijos de Elí, sino los tres con Elí, murieron en el mismo día, porque ellos tuvieron en poco las ofrendas del Señor, y es algo muy especial. Y la Biblia las llama cosas muy santas. Y vamos a la palabra santidad. La palabra santidad es estar apartado para Dios, ¿no? Esas cosas eran muy santas, solamente eran para Dios. Entonces por eso dice el apóstol Pablo que ninguno puede servir al altar de Dios y al altar de los demonios. Por eso Dios es tan celoso con nosotros, por eso Dios quiere todo de nosotros. Vuelvo al principio, porque Él dio todo para que tuviéramos salvación, para que tuviéramos acceso a Él lo entregó todo. Amén. Entonces, mirando la vida de Abraham, fue un hombre que adoró continuamente, un hombre que habló con Dios, le creyó a Dios, caminó en el plan de Dios y tuvo un encuentro con Dios. Esa es como la vida, eso es como el comienzo, el nudo y el desenlace de un cristiano. ¿Cómo comienza la vida de un cristiano? Escuchando la palabra de Dios. Alguno le diga, Cristo lo ama, Cristo tiene planes de bendición. Ayer o antier salí de acá, no sé cuándo fue que salimos, y yo estaba cerrando la puerta y se acercó un muchacho, como siempre, a pedir monedas. Yo le dije, no, hermano, no tengo. Ya después, yo me mandé la mano al bolsillo y le di 1.000 pesos. Y me puse a mirar al hombre, yo creo que era un extranjero, un venezolano. Y me puse a mirarlo y pues un hombre deprimido, casi que en la indigencia. Y le puse la mano en el hombro. Ya son las cosas que Dios pone en el corazón de uno. Hermano, Cristo lo ama, Cristo quiere lo mejor para usted. El hombre se quebrantó ahí, como que, uy,
o sea, venía cargado. Y cuando las palabras de Dios entran en el corazón de uno, el ojo se agua, el corazón se siente. Es lo que uno necesita escuchar. Me puse a mirarlo ya más detalladamente y tenía un ojo blanco el hombre. Y el otro así como apagadito. Tenía su discapacidad. Pero ¿cuánto está sufriendo una persona de estas? ¿Y cuál es la solución? La solución la tiene Dios. Y la solución la tenemos nosotros en nuestras manos. Predique el Evangelio, ore por la gente. Y no es uno el que va a solucionarle la vida a las personas, es Dios el que le va a solucionar la vida a las personas. Pero para eso Dios nos pide altares consagrados para Él. Ese es el tema de la predicación de Dios, los altares consagrados para Él. Amén. Podemos hablar de muchas personas en la Biblia que levantaron un altar para Dios y son los que entran en los planes de Dios. Que día hablaba el pastor Antonio y decía que se habla de muchas personas en la Biblia, de muchos profetas. Y seguramente habrían otros muchos profetas de los cuales no se escribieron nada en la Biblia. Pero de los que se escribieron, de las cosas que se escribieron de esos profetas en la Biblia, fue porque fueron hombres que entregaron todo para Dios. Todo. Fueron holocaustos. Y mirando la vida también de los apóstoles, fueron hombres que fueron holocaustos para Dios. Después de que vino el Espíritu Santo, y se vela como la misma dinámica en ellos. Escucharon la predicación del Señor Jesucristo, le creyeron, se fueron para el aposento y vino el poder de Dios. Y fueron altares encendidos por el mismo Dios. ¿Y cuál fue el fin de la vida de estas personas? Un día entregar su vida a Cristo. ¿Cómo fueron sacrificados? Pedro, Pablo. ¿Alguien ha visto la muerte de los apóstoles en internet? Fue una cosa desastrosa. Pero el apóstol Pedro decía, yo no soy digno de morir como murió el Señor. A mí crucifíqueme con la cabeza para abajo. El deseo del corazón de Pedro era honrar a Dios lo más que pudiera. Y eso es lo que Dios quiere, que el altar de nosotros sea un lugar donde nosotros llevemos lo mejor. Amén. De eso habla el Antiguo Testamento. El Señor no pedía cosas ahí medio chambis. Que bueno, ahí tráigame el tomate espichado o la cebolla que ya está, ¿cómo es que dice mi mamita? La cebolla macho, esa que ya está dura y seca. El Señor no pedía eso. Él quería lo mejor y lo podemos ver con Caín y Abel. ¿Quién fue el que recibió el aplauso, el agrado de Dios? El que trajo lo mejor. Eso pide Dios de nosotros. Hubieron muchos hombres que construyeron altar en el Antiguo Testamento al Señor. Entonces está Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Gedeón, Saúl, David, Elías. ¿Quién se acuerda de la historia del profeta Elías cuando Dios lo mandó a construir un altar? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Eso está en Reyes. Pero bueno, no vamos a ver la cita, vamos a ver un poco. Y con eso también podemos ver quién se instruye en la palabra y quién no, ¿no? Hubo un rey que se levantó, que era un rey que se dio a lo malo. Y era el rey Acab. Y el rey Acab se metió con una mujer que se llamaba Jezabel. Esta mujer Jezabel adoraba a un demonio, ¿no? Y le servía. Fue la mujer que persiguió a los profetas y mató a gran número de profetas. Ella le servía a Acera y a Baal. Entonces, imagínense la decepción que Dios tenía después de haber llevado una cantidad de pueblo, entregarle toda la tierra, ponerlos como reyes. Y después de todas estas bendiciones, la gente tomar una decisión errónea, hacer lo que no le agradaba a Dios. A veces nosotros vivimos una vida así con los papás, ¿no? ¿Cuántas decepciones le dio uno a sus papás después de ellos haber hecho tantos sacrificios por uno? Y a veces nosotros vemos eso en nuestros hijos. ¿Cuántas decepciones tenemos nosotros de anochar, trabajar, entregar y recibir como el mal pago? Así nos ve Dios a nosotros también. Entonces resulta que este rey Acab se entregó, fue dominado por esta mujer
y esta mujer comenzó a matar a los profetas y comenzó a levantar estatuas de sus ídolos en medio del templo de Dios, comenzó a perseguir a todo el mundo, a matarlo. Y hubo un momento donde Dios llamó al profeta Elías y le dijo, bueno, va a construirme un altar. Y la Biblia dice que Elías fue allá y apareció donde, en el Monte Carmelo, creo que era, si no estoy mal, y reconstruyó el altar de Dios que estaba derribado. Entonces ahí podemos ver espiritualmente cómo está la vida de muchas personas. No hay ni siquiera un altar donde le podamos ofrecer algo a Dios. ¿Cuántas personas están lejos de Dios y no tienen cómo acercarse a Dios? Pero Dios mandó a su profeta a edificar el altar. Y cuando el profeta le hizo caso a Dios y desafió a los profetas de Baal y de Acera, que eran 850 contra 1, ¿qué tal esa pelea? 850 profetas de Acera y de Baal contra 1. Entonces dice que el plan lo planteó Dios y comenzó a ejecutarlo Elías. Entonces Elías dijo, bueno, ustedes son más hartos, vamos a hacer lo siguiente. Cada uno va a construir su altar y cada uno va a coger un buey y lo va a picar y lo va a montar en el altar, pero no van a poner fuego en él, sino el Dios que responda con fuego, ese es Dios. ¿De dónde salían las palabras de Elías? Del plan que Dios tenía. Él fue que planteó el plan, no fue que Baal le dijo, bueno, vamos a hacerlo así, ni los profetas de Baal. Dios fue que planteó el plan y Dios fue que respondió con fuego. ¿Qué hizo Elías? Sacrificar lo que Dios le pedía. Una cosa que era dura de conseguir en ese tiempo era el agua, porque dice la Biblia que no había llovido por 3 años, conforme a las palabras del mismo profeta Elías. Y sacaron agua para echarle a ese altar, 12 cántaros de agua, dice la palabra. Entonces podemos ver cómo Dios responde con fuego. Ese es el altar que nosotros tenemos que construir para Dios. Obediencia, fe en Jesucristo, obediencia y la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Dios? Maravillas. Se convirtió el corazón de todo el pueblo que estaba volcado a los ídolos. Se convirtió nuevamente a Dios. La gente comenzó a buscar a Dios. Y comenzó Dios a ejecutar todo lo que era enemigo de él, los 850 profetas. Y comenzó a levantar reyes que le sirvieran a él. Y a matar a todos los profetas y los sacerdotes de Baal. Hay que leer la Biblia para no enterarse un poco de las cosas que Dios hace. Bueno, entonces dice aquí que hay otro sacrificio de que habla la palabra y es un poco, bueno, todo es profético en la Biblia, ¿no? Después de estas cosas, Dios le habló a Abraham y le dijo que le iba a dar un hijo. Bueno, llegó el tiempo que Dios le dio el hijo de Abraham y después le dijo que se lo ofreciera en holocausto. Es totalmente profético con el Señor Jesucristo, ¿no? Pero en ciertas conversaciones, algunos pastores decían que la atención de Abraham se está desviando de Dios hacia el hijo. Entonces Dios se lo pidió. Tal vez Isaac estaba ocupando el lugar en el altar que le correspondía a Dios. La Biblia dice que el Señor prueba la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Y siempre va a querer el primer lugar. Amén. Entonces, dice aquí en Génesis 22. Vamos a verlo un momentico. Dice el título, Dios ordena a Abraham, ya le había cambiado el nombre, que sacrifique a Isaac. Entonces todos conocemos un poco la historia, ¿no? Dios le dijo, ofrézcame a Isaac, y Dios va a decir en qué monte. Coincidencialmente ese monte coincide con el Gólgota, ¿no? Hay que estudiar mucho la palabra y poder entender todo lo que Dios hace, que son cosas maravillosas. Entonces resulta que, bueno, Abraham ofreció a Isaac en holocausto. Y en Hebreos dice que Abraham mató a Isaac en su corazón. Lo ofreció, su corazón era el altar. Abraham lo puso ahí a Isaac, un muchacho muy obediente,
no sé cuántos años tendría, por ahí unos 12, unos 14. Y Abraham ya tenía más de 100 años. Y yo me pongo a pensar, bueno, un chino de 12 años, si sale a correr yo no lo alcanzo. Mis hijos que por ahí juegan fútbol, si yo lo mando a algo y el chino no me quiere hacer caso, ¿quién lo va a coger? Yo no lo alcanzo a coger. Es un hombre muy obediente, Isaac, un muchacho muy obediente, tal cual el Señor Jesucristo, totalmente obediente. Él le dijo al papá, bueno, está la leña, está el fuego, está todo. ¿Y el holocausto qué? Y Abraham en su fe, Dios proveerá, dijo. Entonces se dejó amarrar, se dejó poner ahí en el holocausto. Y dicen Hebreos que Abraham lo mató en su corazón, lo entregó. El altar de Abraham era de Dios, ni siquiera de su hijo. Y eso me acuerda cuando la palabra dice que el que ama más a padre o madre o a esposo o a hijos, no es digno de mí, dice el Señor Jesús. Si el altar de su corazón no está ocupando un hijo, una hija, el esposo, el trabajo, cualquier cosa que no sea Dios, entonces en cierta manera y en gran manera estamos siendo idólatras. Porque estamos usando el altar de Dios para adorar otras cosas que no son Dios. Amén, eso me dice la palabra. Entonces volvemos al tema de que no es que yo crea que estoy bien, tengo que asegurarme de que estoy bien, conforme a la palabra de Dios. En estos días me puse a hablar con la señora que nos está ayudando aquí con el aseo, y estaba triste, entonces me estaba preguntando que ella no entendía por qué su vida era así, si ella va a una iglesia, si ella ora. Yo le digo, ¿qué le pasó? Me dice, no, es que mi esposo tiene otra mujer por ahí. Y dice, yo no sé por qué me está pasando esto, si yo he orado, yo le he pedido a Dios. Yo le dije, ¿no será que Dios le está probando su corazón a ver dónde está usted? Eso fue hace hartos días. Me dijo, vea, don César, que sí, yo creo que sí, porque yo ese hombre lo idolatraba. Yo, pues claro, ahí está. Dice, yo veía por los ojos de ese hombre y, mejor dicho, mi vida era ese hombre. Y ahí está Dios peleando por lo que es de él. Y me salió esa palabra. Bueno, el Señor dice, si usted ama más a padre o a madre o a esposo o a hijos, más que a mí, no es digno de mí. ¿Usted quiere algo de Dios? Dele el primer lugar. Amén. Amén. Estos días les voy a contar como otra experiencia que viví en estos días. Resulta que en la escuela de fútbol hay un señor que se enfermó. Tiene una enfermedad que tiene una inflamación en el cerebelo y no lo pueden tratar. No sé qué ha pasado realmente con los médicos. Le han llegado a hacer radiaciones, le han llegado a hacer una cantidad de cosas. Entonces yo alguna vez hablé del evangelio con él. No sé en qué quedó porque desde que yo le prediqué un poco del evangelio, no volvió a saludarme. Cosa que yo creo que a muchos nos pasa, ¿no? Ya la gente no nos quiere por eso. Pero bueno, desde que Dios nos quiera todo está bien. Entonces resulta que pues yo le dije a la esposa, si usted quiere y si él quiere, yo puedo ir a orar por él. No ha pasado nada, ni por las curvas. Cuando yo le pregunté a ella cómo sigue don Pedro, me dice, ahí va, más o menos. Pero no dice nada más. Entonces estos días hicieron como una reunión virtual por Zoom para saludar a don Pedro. Y eso hay más de 50 papás. Entonces, bueno, ahí está el profesor de fútbol, que es un hombre que se sabe expresar y que habla de Dios, pero yo no sé si el hombre es católico o qué será, porque habla cosas bonitas de Dios, pero no hay como nada más. Entonces, yo tenía como afán y dije, bueno, yo voy a hablar de primeras acá. Entonces, les hablé, les dije, bueno, allá hablándole al Señor que está enfermo, y dije, don Pedro, Jesucristo lo ama y Jesucristo lo quiere salvar y lo quiere sanar. Y la Biblia dice una cosa, el Señor está a la puerta y llama. Y aquel que abre la puerta, el Señor entrará y cenará con él. Y si yo abro la puerta y el Señor entra y cena conmigo, yo ceno con él. Entonces hay una comunión muy bella. Yo le dije, pero no podemos abrir la ventana y decirle al Señor que nos haga el favor y el milagro. Imagínense cómo sería eso. Ah, sí, Señor, necesito $1.000.000 y ya yo soluciono todos mis problemas. Dice un meme, ¿no? Pero abrir la ventana y decir, Señor, sáname. Cuando el Señor lo que quiere es que uno abra la puerta y Él entre. O sea, el Señor quiere todo. Y la vida de muchos de nosotros a veces es así. Abre uno la ventana y dice, Señor, tengo hambre, ¿será que no me puedo ir por el mercado? Señor, tengo un problema con esto, Señor, tengo un problema con lo otro. Y muchas veces el Señor suple la necesidad, sana la enfermedad. Pero la condición de nosotros sigue siendo la misma.
corazón lleno de cosas escondidas, un corazón lleno de pretextos, un corazón lleno de excusas. Y yo me ponía a reflexionar sobre esto y de verdad que el ser humano es necio, porque si Dios nos quiere solucionar toda la vida, ¿por qué no dejando entrar, cierto? Si nosotros somos conscientes de que estamos mal, ¿por qué no dejar que Dios solucione todos nuestros problemas? Eso me hace acordar de la predicación del viernes y es realmente así es. Cuando el pastor Antonio decía que el Señor Jesucristo le decía, usted es un hipócrita, y uno se ofende, uy, pero ¿cómo me vas a decir así si llevo 20 años yendo a la iglesia? Y usted no me ama, y realmente sí es así. Cuando el Señor muestra ciertas cosas de la vida de uno, Él muestra que el altar de uno está ocupado por lo que uno más ama. No podemos generalizar aquí de que todos vivimos la misma situación y queremos lo mismo. Pero sí realmente la silla, el trono de Dios está ocupado por otras cosas. Y estamos abriendo la ventana y diciendo al Señor, Señor, no tengo para el mercado, Señor, no tengo, estoy enfermo, Señor, ayúdame, porque tú eres bueno. Pero yo no le quiero dar el lugar que le pertenece a Él. Yo siento que es una palabra como que Dios nos está redarguyendo. Y Dios, todo el tiempo de la humanidad ha querido lo mismo, en primer lugar para Él. Yo estaba investigando un poco sobre la palabra holocausto y decía sus definiciones en griego, ¿no? La ofrenda del todo quemada. Pero en hebreo ya se referían más al holocausto nazi. El horror que causó este hombre Hitler con su dictadura nazi. Se refiere a las 6.000 víctimas judías que murieron, 6 millones de víctimas judías que murieron en el holocausto nazi, en todo el territorio que fue ocupado por los ejércitos alemanes. Hablan de más de 11 millones de víctimas, ¿no? Pero en general hablan de los 6 millones de judíos. Se habla de que hubieron católicos, hubieron homosexuales, hubieron gente que tenía sus discapacidades. El hombre quería exterminar todo lo que no se parecía a él. Y eso ha existido durante todo el tiempo. Los hombres que se levantan y se vuelven altivos y ocupan el trono, lo ocupan ellos mismos, se vuelven así, aborrecedores, asesinos, homicidas. Entonces hablaban del holocausto y se referían mucho al holocausto nazi. Y uno en su carne dice, uy, pero Dios, ¿cómo permitió esto? Esto es algo injusto. Pero ya reflexionando un poco en la palabra de Dios, no es injusto. El apóstol Pedro dice por ahí en Romanos, ¿será injusto Dios que da castigo? O sea, lo hace como una pregunta. Y dice, no, porque si no, ¿de qué manera Dios va a castigar a los que son malos? Y yo me pongo a pensar, ¿cómo va a decir que el pueblo judío es malo? Si es malo, y está comprobado en la Biblia. Volvemos al mismo asunto. Después de Dios bendecirlos, después de Dios rescatarlos, al pueblo de Israel que estaba sometido bajo una nación y estaba siendo esclavizado, y estaba siendo robado y ultrajado y en esclavitud. Dios los libertaba, eso lo podemos ver en el libro de los jueces cuando ustedes quieran leer la palabra. Cómo ellos gemían para abajo el yugo de otra nación y decía que Dios se compadecía y los libertaba. Y enviaba a un juez para que los libertara. Y ellos andaban bien todo el tiempo que el juez estaba vivo. Cuando el juez se moría, la gente volvía a hacer lo mismo. Entonces yo me ponía a pensar, terrible lo de este holocausto, porque hicieron barbaridades y hay cosas que todavía no se saben. Pero la gente le da la espalda a Dios. ¿De qué otra manera iba Dios a actuar? En el libro de los Reyes habla de que el pueblo de Israel tenía altares en los lugares más prominentes, en las montañas tenían altares donde quemaban incienso a la reina del cielo. Entonces yo me pongo a pensar, si usted es un papá bueno, ¿se va a sentir feliz de que su hijo le dé un mal pago? ¿No va a haber una frustración, no va a haber una decepción? Dice el Señor, ¿cómo me van a pagar mal por bien? Por el bien que yo les hice, ¿cómo me van a pagar mal?
Entonces Dios en su justicia aplica el castigo. Y hay muchas cosas en las que uno comete el error de ser una persona que utiliza el prejuicio para decir, eso es culpa de Dios. Yo me ponía a analizar un poco el asunto ay, se me olvidó, ¿cómo es que se dice? Del mono, la viruela del mono. Que están hablando de que le da más que toda la comunidad gay. Y uno le puede decir, sí, pobrecitos, porque un castigo de estas cosas debe ser una cosa terrible, un aguijón en la carne de esta manera. Pero no es justo que después de uno desobedecerle a Dios, pues venga la reprimenda, la paliza. ¿Y qué hace uno? Ay, no, es que Dios es malo y no tiene compasión de mí. No, más bien, si Dios nos diera la inteligencia suficiente, deberíamos andar conforme a sus caminos para tener bendición. Volviendo un poquito al tema de Abraham, no es nombrado como el padre de la fe, de los que son de fe, porque él le obedeció a Dios, porque sacrificó a su hijo, porque sacrificó su estabilidad en Ur de los Caldeos. Se habla en las historias judías que el papá de Abraham era próspero allá en Ur de los Caldeos, pero ellos dejaron todo eso por seguir a Dios. Sacrificaron su comodidad. Yo me ponía a pensar allá en Medellín, nos recibieron bien y todo, pero comparándolo con estas cosas yo decía, uy, ya estaré en mi camita con mi mujer allá durmiendo bien rico. Estaba durmiendo en un sofá que pues la verdad no fue incómodo. Y pensando en la vida de un misionero tiene que arriesgar mucho más. Y hablando con el pastor me decía, los misioneros preferiblemente deberían de ser hombres solteros, que no tengan que dejar a su mujer y a sus hijos. Esos deberían ser los misioneros. Pero yo me ponía a pensar, ¿cómo decirle yo a Dios que no, si Dios me está llamando a servirle? En gratitud por lo que Él ha hecho conmigo. Y en esa gratitud me permite conocerlo también, cómo ver que Él es bueno con una cantidad de gente que somos malos. Allá en Medellín es gente que adora a la Virgen, pero de una forma impresionante. Y Dios es bueno y quiere que el Evangelio llegue allá. No fue así Dios con Nínive, una nación que ya el Señor dijo, bueno, en 4 días los vamos a matar, porque ustedes son malos. Y este hombre estaba bravo con Dios porque él sabía que Dios nos iba a perdonar. No es bueno Dios que nos da una oportunidad. Pero estamos en eso, en que nos quiere corregir y que nos quiere todos para Él. Me ponía a pensar en la relación de una pareja. Cuando usted ama a una persona, ¿la quiere solo para usted? ¿Sí o no? ¿O usted va a querer que su esposa vaya y le pare bolas a otro tipo? ¿O usted va a querer que su esposo vaya y le lleve chocolatinitas a otras? ¿O florecitas? O cuando uno ama a una persona, la quiere para uno. ¿Cómo va a compartir? Así es Dios con nosotros. De hecho, dice la Biblia que Dios es Dios celoso. Ahorita nos llaman tóxicos a nosotros porque queremos tener una relación con nuestra pareja. Ay, el tóxico. Ay, está marcando el territorio. Ay, deje los celos, no sea primitivo, no sea arcaico. O cuando uno ama, pues cuida, ¿no? Cela. Ese es el propósito de Dios. Por eso Pablo dice, no le podemos servir al altar de los demonios y al altar de Dios. O es allá o es acá. Y eso fue lo que dijo Elías. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, pues váyase detrás de él. Eso hace una persona agradecida con Dios. Mirar para atrás de dónde lo ha sacado Dios y decir, Dios ha sido bueno conmigo. Y le va a ofrecer esto. Le va a ofrecer estas paredes que están un poquito sucias. Pero aquí quiero que esté la presencia de Dios. Amén. Amén. Le va a ofrecer lo que yo tengo. Dijo Jonatán, yo sé que Dios puede salvar con pocos o con muchos. Eso no es problema para Dios. Pero él estaba esperando una persona dispuesta. Jonatán allá subirse a acabar con una guarnición de filisteos. Era un hombre que creía en Dios. Él solo con su pajecito de armas, pero creía en Dios. Amén. Eso está esperando Dios de nosotros. Que lo escuchemos, le creamos y caminemos hacia
el propósito que Él tiene, sacrificando nuestras vidas para Él. Quiero que miremos como otro significado de lo que significa un altar, ¿no? Dice aquí, altar, la palabra altar viene del latín altar, altaris o altaré, que significa plataforma elevada, palabra relacionada con la raíz altus o alto, adjetivo que proceden palabras de origen latino como alto, altanero, alzar, altivo, exaltar, ensalzar. Entonces podemos ver que el altar está relacionado con estas otras palabras, ¿no? Y mirando estas palabras, inmediatamente el Espíritu Santo le habla a uno en la Biblia de lo que a Dios le agrada y que no. Yo me ponía a ver en estos días, que nos vinimos un día después de la muerte de Darío Gómez, comenzaron a hacerle conciertos y a tener el cadáver de este hombre allá y la gente enloquecía a ir a verlo. Se habla de los cantantes populares, bueno, la mayoría de cantantes, de que son los ídolos del pueblo. Y el pueblo actúa de esa manera, ¿no? Idolatrando a estas personas. ¿Qué pasa en un concierto de música? Le hacen una tarima al muchacho allá, o a la muchacha, a los que van a cantar, y todo el pueblo desde abajo ahí dándole su adoración a los chicos, a las personas. Obviamente mucha gente lo hace en su ignorancia, ¿no? En su falta de conocimiento de Dios, en su falta de arrepentimiento, en su falta de amor por Dios. Y yo creo que Dios perdona, pero ya cuando el evangelio es predicado, el mensaje llega y la gente sigue en eso, pues obviamente viene el castigo de parte de Dios por el rechazo al Señor. Entonces, eso pasa en estos conciertos, ¿no? Entonces, se murió el hombre y comenzaron a llegar todos esos cantantes a darle el sentido de homenaje. Y todos allá en su tarima cantando y la gente allá llorando. Un tipo que ellos lo conocieron porque el tipo era famoso, pero el tipo no lo conocía una cantidad, una multitud. Y la gente entristecida, llorando, de una manera terrible. Esa es la idolatría a una persona, ¿no? Pero cuando la Biblia me habla acá de que son personas que estaban como una plataforma, la plataforma la hace el pueblo, ¿no? ¿Quién sostiene o quién enriquece a un hombre de estos que es cantante? La gente. Antiguamente eran cassettes, después antiguamente eran los discos, ¿cómo es que llaman esos? Exactamente. Después los cassettes, y que el cantante tiene la mecha así pintada de 1000 colores, entonces yo también me la voy a hacer. El cantante se viste de esta manera, entonces yo también quiero. Todo se vuelve así, ¿no? La idolatría. Como el cantante vive, entonces así tiene que vivir, o el actor, o el deportista. Eso es, nosotros hacemos un altar para que se suba ese ídolo. Nosotros subimos a ese ídolo en nuestro corazón y comenzamos a vivir como vive Él, como Él quiere vivir. Las tendencias, todas las cosas que tiene un tipo de estos, los influencers, todas esas cosas comienza la gente a hacerlas. Esa es la forma de dar un culto a esa entidad que ponemos en el trono. Y eso es lo que se hace, ¿no? Un culto, un concierto de música, de cualquier música, un culto. Entonces, mirando esto, bueno, idolatría por todo lado. Y aquí cuando esa palabra alto se relaciona o toma como fracciones, como otras definiciones, dice aquí altanero, una persona que es grosera, ¿no? Dice alzar, claro, uno pone en su altar algo, como lo decíamos en el restaurante, y hay muchos restaurantes que tienen esto. Su altar allá en una parte alta, donde uno ofrezca ya sus rezos y sus cosas, ¿no? Dice aquí altivo. Hay una cosa que Dios desprecia mucho y es eso, ser altivo, ¿no? Al altivo de ojos. Lo tiene por allá. Exaltar, un altar es para exaltar y ensalzar. Son las definiciones en las que uno puede ponerse. Esto de altivos me habla a mí de que en el altar, que es para Dios, no está Dios, ni está otra persona, sino estoy yo. Es un hombre altivo que quiere estar por encima de los demás, que quiere que los demás se le quiten el sombrero y le rindan pleitesía y lo adoren. ¿Qué hace una persona? Y eso sí que ha pasado, últimamente no ha pasado tanto en las personas famosas,
sino en cualquiera que tenga un celular. Usted sube un estado, una imagen, una foto, y quiere que todos le den like, que digan, ay, qué chévere, como me parece excelente que estés paseando, que estés disfrutando. Eso se va pegando, ¿no? Ya no solamente ser un tipo idólatra, sino llegar a ser un ídolo. Y estar pendiente de que la gente lo aplauda y lo trate bien y le rinda pleitesía. Eso sucede mucho en la vida de las personas. Y son cosas que a veces uno ni les pone cuidado. Pero Dios está hablando de esto. Yo ayer estaba por allí haciéndole un favor a Yuri. Y hay un señor que tiene harta plata. De hecho, iba a llevarle yo un dinero. Y todo el mundo ahí, ay, don Jaime, don Jaime, don Jaime. Claro, una persona que tiene poder económico, pues, está acostumbrado a que lo atiendan así, ¿no? Importante donde llegue, sí señor, ¿qué va a tomar? ¿Qué quiere? Lo mejorcito. Bueno, obviamente se merece su respeto, como Dios nos manda, ¿no? Darle respeto a cada persona. Pero mucha gente cae en ese error, ¿no? El que tiene plata, el que luce, el que brilla, es el que así diga una grosería o así tenga un mal comportamiento, entonces se le respeta todo y se le recibe todo, ¿no? La Biblia habla de que a las personas que son así uno debe tratarlas duramente a través de la palabra de Dios, ¿no? Te mostrarás recto para con el que es perverso. Te mostrarás rígido. Eso es un nombre que darle al primer lugar a Dios. Que si vino aquí el rey Pepinito, no, qué pena, pero Dios dice esto. Amén. Entonces miramos que el altar proviene de un lugar alto, que siempre va a estar ocupado. Si no lo tiene ocupado con Dios, cualquier otra cosa va a estar en ese lugar. Amén. Puede ser usted mismo. Dice, en griego significa lugar de sacrificio. Ya, bueno, es algo muy parecido al hebreo, ¿no? ¿Por qué estas cosas y estas definiciones? Porque en hebreo tiene definiciones distintas al griego y al latino, y nos ayuda a comprender más de qué se trata, qué quiere decirnos Dios con el asunto. Dice, arameo, siriaco y arábigo. En cada una de estas lenguas la raíz es misbeach. Se encuentra unas 396 veces en el Antiguo Testamento. El vocablo denota un lugar alto en el que se hacen sacrificios, como en Génesis 8:20. Vamos a mirar un momentico la cita. Y se edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. Siempre había un motivo por el cual se ofrecía un holocausto. Y en el caso de los hombres de Dios era un agradecimiento profundo. ¿De dónde había acabado de salir Noé cuando hizo esto? Del diluvio. Apenas se bajó del barco y comenzó a ofrecer un holocausto a Dios en agradecimiento por lo que Dios había hecho. Y mire, tan bello cuando usted es agradecido con Dios lo que viene de parte de Dios. Cuando usted hace lo que a Dios le agrada, dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. O sea, vino una bendición de parte de Dios. Él tenía todos los motivos para tratar duro a la gente. Pero a través de esa gratitud, de esa expresión de gratitud de Noé, el Señor prometió que no iba a destrozar más la tierra con agua. De que iba a permitir que pasaran muchas cosas y no iba a traer más destrucción con agua. Amén. Entonces, esto que Dios busca de nosotros es una respuesta. El apóstol Pablo dice, yo voy a ir a ustedes para ver qué fruto recojo entre ustedes. No es que quiera enriquecerme a costillas de ustedes, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. ¿Usted cree que después de todo lo que Dios ha hecho por usted, no está esperando Él algo? El Señor dice, bueno, el Señor es glorificado en esto, en que ustedes lleven mucho fruto. Eso dice el apóstol Juan. Dios es glorificado en que nosotros llevemos fruto. Y llevar fruto es honrar al Señor, ¿no? Fruto en las cosas que conciernen a un cristiano. En todo lo que Dios ha sembrado en palabra, en servicio, en ofrenda, que Dios ha hecho por nosotros,
espera que nosotros tengamos una recompensa. Amén. Hay otra cosa que, bueno, ya hablamos un poco de eso, y son los altares paganos. Era todo lo que tenían los habitantes de Canaán. ¿Cuántos han escuchado de un altar que llegó a edificar Israel y a ofrecer a sus niños para quemarlos? Son cosas que aborrecía totalmente Dios. En inicio, cuando Israel iba a entrar a la tierra de Canaán, Dios le hablaba a ellos y les decía que por estas cosas que ellos hacían, los habitantes de Canaán, era que los expulsaba. Nosotros sabemos ya, después de haberlo hecho muchas veces, tantas veces en el mundo, haber pecado contra Dios, que son cosas que no le agradan a Dios. Ahora lo que Dios quería era que su pueblo no participara de esas cosas. Y tenían una cantidad de demonios, una cantidad de cosas terribles. Entonces, todos estos demonios que ellos tenían les ofrecían cosas, tortas, les quemaban los niños, les ofrecían animales, a todos esos altares que no eran de Dios. Y podemos entender que lo que no le agrada a Dios, Dios lo va cortando, lo va quitando. No antes sin advertir a las personas, ¿no? Lo que Dios quiere es que consagremos nuestro altar para Él. Quiero que busquemos, espera, a ver, ya les doy la cita. Ahora podemos ver un poco de lo que Cristo hizo en Efesios 5:2. Como abuelo de pájaro, porque en realidad son muchas cosas, ¿no? Mirando esto del sacrificio, de las ofrendas, tenemos que entender, hermanos, que el sacrificio perfecto y agradable a Dios, al Padre, se ve reflejado totalmente en Jesucristo, ¿no? Lo que hablábamos desde el inicio era que Dios pedía animales perfectos, sin mancha ni arruga, para ofrecerlos en sacrificio. Y mirando la vida del Señor Jesucristo fue exactamente lo que Él hizo. Un hombre santo, sin pecado. Dice la Biblia que el que no conoció maldición, se hizo maldición por nosotros. Él fue el pago por nuestros pecados. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no habría remisión de pecados. En el Antiguo Testamento lo que se hacía era sacrificar el animal y ofrecerlo, y la sangre se ofrecía en el propiciatorio, la sangre del animal que era inocente, y se ofrecía por los pecados de toda la nación. Exactamente pasó lo mismo con Jesús. Jesús tipifica al Cordero sin mancha, sin arruga, sin defecto. Cordero Santo, que fue sacrificado por nuestros pecados. Y la sangre de Jesús fue la que dio el pago por todos nuestros pecados. Amén. Entonces dice aquí en Efesios 5:2. Dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Para eso es el altar, para ofrecer la ofrenda y el sacrificio a Dios y ser de agrado a Dios. Pero ese sacrificio que se ofrecía por el pecado fue ofrecido por Jesucristo. Y la Biblia dice que Él se ofreció una vez por todas. Ya no hay sacrificio animal o a sacrificio de sangre que se tenga que ofrecer a Dios, porque Jesucristo ya hizo eso. Ahora el sacrificio que nos corresponde a nosotros es el siguiente. Y está en Romanos 12:1. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es un versículo muy famoso, ¿no? Pero ya entendiendo un poco de qué se trata el altar y de qué se trata el sacrificio, que en el altar se ofrece lo mejor a Dios, dice aquí el apóstol, que el verdadero culto es un sacrificio vivo. Y yo me volvía un poquito a lo que Abraham hizo con Isaac. Dice la Biblia que Abraham lo sacrificó en su corazón, pero fue un sacrificio vivo.
Estaba vivo el muchacho cuando Abraham lo puso ahí. La Biblia habla de los sacrificios que ofrecían estos hombres y se habla de que primero degollaban al animalito en la entrada del tabernáculo. O sea, que el animal cuando llegaba al altar ya estaba muerto. Pero el Señor Jesucristo hizo más que eso. Y proféticamente Abraham lo hizo con Isaac, lo colocó vivo en el altar. ¿Cómo llegó el Señor Jesucristo a la cruz? Vivo. Eso sí había sido lacerado y había sido azotado y todo y humillado, pero Él llegó vivo a la cruz. Y yo me ponía a pensar, hablamos del sacrificio de Jesús y a veces lo vemos solamente en la cruz de Calvario. Se habla del Cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y a veces viene a la mente de uno solamente la imagen de la cruz, que el Señor fue sacrificado en la cruz. Pero cuando hablamos de sacrificio fue toda la vida desde que el Señor nació. Desde mucho antes de que naciera, porque la Biblia dice que Él se humilló y vino y tomó forma de hombre. Desde ahí comenzó a sacrificar el Señor su estabilidad. Y más aún dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, el Padre ya había sacrificado el Cordero por nosotros. Entonces eso me habla de que el Señor tenía el plan del sacrificio y cómo hacerlo y los recursos, pero el primer altar lo puso Dios. Y eso lo vamos a ver en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Cuál fue el primer sacrificio? Bueno, yo diría que el segundo, porque el Señor fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Pero la vergüenza de Adán y Eva la cubrió el Señor con el Cordero. El Cordero que él mató para cubrir a Adán y a Eva, para hacerles vestidos de pieles. Y para eso tuvo que haber habido un altar. Hay una cosa que me impresionó, pero no sé si decirla porque no he investigado mucho sobre el tema. Pero algunos decían que el telescopio Hubble, que es antes de... me olvidé el nombre del nuevo ahorita. Dicen que pudo tomar una foto en el centro de una galaxia. Y en el centro de la galaxia se veía como una ventanita, así como las que se ven en ese video de No hay nadie como tú. Y se veía una cruz. En medio de esa galaxia se veía como una luz y en medio de la luz se veía como una cruz. Digo, bueno, no lo puedo comprobar, no puedo decir si es totalmente cierto, pero la Biblia me dice a mí que desde antes de la fundación del mundo el Señor ya había pagado por nuestros pecados, ya había sido sacrificado. Entonces puede ser que sea así. Entonces podemos entender que el sacrificio, el altar y todas estas cosas, los recursos, el cordero, la sangre, toda la puso Dios. Toda la puso Dios, todo lo puso Dios, el plan, como le dijo Abraham a su hijo Isaac, Dios proveerá, y Dios se proveyó del cordero, del carnero. Por ahí en los Salmos dice David, sacrificio de ofrenda no quisiste, más me olvidó la palabra, más ofreciste cuerpo. O sea, el Señor ya tenía todo planeado, todo su plan ya estaba. Ahora Él nos está llamando a nosotros que seamos de esos altares donde sacrificamos para Dios lo mejor. Y no solo lo mejor, también todo lo que nos hace estorbo. Amén. En cierta medida el Señor probó el corazón de Abraham con su hijo. Nos habló proféticamente, pero también, bueno, vamos a ver cómo está su corazón para conmigo. Y después de que Abraham extendió el cuchillo, dice la Biblia que Dios le dijo, ya deténgase porque yo sé que usted no me reserva nada. El altar de Abraham estaba todo dispuesto para Dios. Y después de eso dice la Biblia que Dios alzó su mano jurando que lo iba a bendecir. Entonces, ¿necesitamos bendición? Claro que sí. Necesitamos liberación en muchas cosas. Necesitamos provisión en muchas otras, no solo en las cosas materiales, sino también que Dios nos provea de todos sus recursos para ir a hacer la obra de Él. El poder de Dios para sanar, para resucitar enfermos. Y es totalmente bíblico. El Señor Jesús mandó a los apóstoles y les dijo, vayan de dos en dos, les doy autoridad para que echen fuera demonios, para que sanen enfermos, resuciten muertos. De eso se trata, conocer a Dios, saber cuál es su plan, que Él tiene los recursos, pero es muy importante y es imperativo
que nuestro altar esté consagrado para Él, que Él esté ahí en el lugar que le pertenece. Volviendo a como comenzamos, estaba un poco difícil el inicio del culto hoy porque se sentía como la bola de heno pasando. Uno viene a buscar la presencia de Dios y a interceder y a que el Señor descienda y la presencia de Dios se sienta. Y al principio estaba como difícil, estaba bien complicado. Entonces, ¿qué nos pide a nosotros? ¿Cómo nos enseña la palabra de nosotros a dirigirnos a Dios? A entrar en su presencia con acción de gracias, con alabanza. Cuando eso se comienza a hacer, se dice que se hace un trono para que el Señor venga y se siente. Ya cuando el Señor está en el trono es algo totalmente diferente. Eso es. Amén. Al principio comenzaba lo que decía el pastor Antonio. Madre, ahorita se trancó para irme para mi casa. Y ahorita, ¿qué voy a almorzar? Yo pensaba aquí, ¿dónde estará la gente que me ha llegado? Bueno, no me importa, voy a adorar a Dios porque para eso vine aquí a mi casa. ¿Qué hago aquí 2 horas cantando y alabando? Si no está Dios ahí conectado conmigo, ¿sí me entiende? Entonces, si no está, no importa, yo voy a comenzar a cantar porque yo lo necesito a Él. Y todo el que se acerca a Él debería entender eso. Como decía mi hermana ahorita, ¿por qué estamos aquí? Porque necesitamos de Él. Y hay algo impresionante de Dios. Dice que Él sabe qué cosas necesitamos nosotros antes de que le pidamos. Amén. Pero espera que nosotros le digamos, Señor, te necesito. Señor, necesito que ocupes aquí este lugar. Porque hay muchas otras cosas que están atentando con querer ocupar ese lugar. Pero yo no quiero dárselas. Quiero dárselas al Señor. Para que Él haga conmigo como hizo con este Abraham. Que me bendiga. Eso es lo que necesitamos, conocerlo a Él, conocer cómo funcionan las cosas. No creer que estamos bien delante de Él, sino asegurarnos que estamos bien delante de Él. Como dicen por ahí, ¿no? Las pruebas son para aprobar a las personas. Y esa es la forma en que Dios mira cómo está nuestro corazón, también con las pruebas. A veces vienen los asuntos difíciles en nuestra vida. ¿Y qué hace uno? Buscar soluciones alternas. No, la solución está ahí. El primero, el que me ama. Amén. Bueno, yo creo que vamos a dejar así por hoy. Apenas, vean. La una. Entonces yo le invito a que oremos, ¿vale? Es algo para reflexionar, ¿no? Algunas personas pensarán, bueno, pero Dios como es egoísta. De hecho, la gente que tiene cosas en contra de Dios, habla así despectivamente de Dios. Que Dios es egocéntrico porque quiere todo. Entonces, cuando uno conoce a Dios, se da uno cuenta que Dios es justo porque Él lo dio todo. Las personas que hablan así de Dios es porque no lo conocen. Pues podemos darle gracias a Dios porque Él es bueno. ¿Quién va a invertir tanto en tal vez personas que no se sabe si van a llegar a alcanzar el objetivo, ¿no? Bueno, amado Señor bendito, te doy gracias, Dios, porque, Señor amado, tú eres bueno, papá. Porque tu misericordia, Señor amado, es para siempre, dice tu palabra, Señor. Y tu verdad, Señor amado, por todas las generaciones, Señor. Nos has mostrado, Señor, a través de tu palabra, Señor amado, que es, Señor amado, Pedro dice que es la palabra profética más segura, Señor, en la cual hacemos bien, sí, Señor amado, si la investigamos, si la estudiamos, Señor. Ahí podemos ver tu corazón, Señor amado. Podemos entender, Señor, que tú eres un Dios que ama, Señor amado, que da oportunidades, Señor. Que tú eres un Dios que quieres todo, Señor, porque tú lo diste todo, Señor amado. Tu palabra dice que no es que nosotros te hayamos amado primero, Señor, sino que tú, Señor amado, nos amaste a nosotros primero y diste a Jesucristo por nosotros, Señor. Yo te quiero pedir, papá, que traigas revelación, Señor, de tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Señor amado, que todo lo bello, Señor, todo lo que tú preparas, Señor amado, cada 8 días, cada 3 días, cada vez que nos acercamos a ti, Señor, sea revelado en nuestras vidas, Señor amado, sea de provecho, papá. Que podamos ver, Señor amado, que los asuntos que nos separan de ti, Señor, no valen la pena, Señor amado. Muchas cosas perecen, como todo lo de los seres humanos, Señor. Pero el que hace tu voluntad permanece para siempre, dice tu palabra, Señor. Yo te quiero pedir que abras los cielos sobre nosotros, Señor amado, y
y podamos comprobar, Señor amado, nos podamos deleitar, Señor, en tu bondad, papá. Amén. Que ese amor tuyo, Señor amado, derrita nuestro corazón, papá. Que ese amor tuyo quebrante, Señor, todo corazón de piedra, papá. Todo altar que no ha sido consagrado a ti, Señor amado, sea derrumbado, Señor amado. Sea arruinado ahora, Señor precioso. Amén. Así como tú mostraste en tu palabra, Señor amado, por medio de Jehú, Señor, que fuiste, Señor amado, y el celo tuyo consumió, Señor, y mató a los profetas de Baal, Señor amado. Y el lugar del templo, Señor, fue convertido en letrinas, en algo inmundo para ti, Señor amado, porque era consagrado para los demonios. Señor amado, pero hoy te queremos pedir, Señor amado, que nos enseñes a cómo levantar el altar que es tuyo, Señor amado, Amén. y a cómo, Señor amado, sacrificar una vida, Señor, en santidad, así como dice Pablo, Señor, un culto, Señor amado, un sacrificio vivo, Señor, algo santo y agradable para ti, papá. Señor amado, y que en todas las pruebas, Señor amado, en las que tengamos que entrar, siempre estés tú ahí en el altar, Señor amado. Siempre podamos acudir a ti, Señor, para que nos des auxilio, nos des ayuda, precioso Dios. Para que tú, Señor amado, pongas la pauta, Señor amado, nos muestres tus planes, Señor amado, así como decía Moisés, Señor amado, que nos muestres tu camino para andar por él, Señor amado, y podamos llevar a ti toda ofrenda de gratitud, toda alabanza, Señor precioso. Señor, te pido que bendiga, Señor amado, este pueblo tuyo, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor amado. Bendice, papá, a todo aquel, Señor, que viene aquí a escuchar tu palabra, Señor. Amén. Y en todo lugar donde tu nombre es invocado, papá. También oramos por nuestros familiares, Señor amado. Los de corazón duro, Señor. Los indiferentes, Señor. Los apáticos, Señor. Tócalos, precioso Dios, con tu amor, Señor amado. Que esta apatía, Señor, que esta rebeldía, Señor amado, que esta furia, Señor amado, que algunos sienten contra nosotros o contra todo aquel que predica tu palabra, Señor, se vuelva en amor, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que donde sobreabundó el pecado, Señor, sobreabundará tu gracia, precioso Señor. Hoy, Señor amado, llamamos, Señor amado, a todos nuestros familiares, Señor amado, a tu presencia, papá. Amén. A tu misericordia, Señor, a tu amor, papá. Hoy oramos por Medellín, papá. Señor amado, bendice a estas familias que te han recibido, Señor. Estas familias que han abierto la puerta, papá, para que tú entres, Señor amado. Y perdónanos, Señor amado, si hemos querido recibir el beneficio tuyo por la ventanilla, Señor amado. Y no hemos abierto la puerta para que tú entres, papá. Perdónanos, Señor amado. Perdónanos por la indiferencia, la dureza, Señor amado. Perdónanos, Señor amado, por querer, Señor, solamente tu favor, Señor precioso. Y no quererte a ti, papá. Perdónanos, Dios santo. Y levanta, Señor amado, el fuego en el altar, Señor amado. El fuego de tu espíritu, Señor amado. Que tengamos, Señor amado, no solamente escuchar tu voz, Señor, sino tener un encuentro contigo, Señor. Caminar, Señor, después de escuchar tu voz, caminar en obediencia, Señor, en justicia. Tu palabra dice que Abraham creyó y fue contado por justicia, Señor amado. Manifiéstate a nosotros, Señor amado, con un encuentro, papá. Y que podamos levantar ese altar, Señor amado, donde quiera que tú nos envíes, Señor. Donde quiera que tu nombre es invocado, Señor. Levantar ese altar, papá, para que tú ministres, para que tú te glorifiques, Señor amado, para que tú te muevas, Señor. Para que tú, Señor amado, muestres tu poder y te manifiestes a tu pueblo, Señor amado. Diciéndole a tu pueblo qué es lo que quiere, Señor amado. Diciéndole a tu pueblo qué es lo que necesita hacer para caminar en santidad, Señor amado. Hoy, Señor, te glorificamos, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado, por tu sangre preciosa, Jesús. Por ofrecerte como un sacrificio vivo, Señor amado. Que no fue solamente soportar la muerte, Señor, sino vivir una vida en santidad. Enfrentando a un pueblo rebelde, papá. Tu pueblo, Señor amado, que no te conoció, Señor bendito. Enfrentando, Señor amado, la humillación de venir a ser un hombre, Señor precioso. De dejar tu divinidad, Señor amado. De enfrentar el infierno, Señor amado. De tomar nuestras enfermedades, Señor, nuestras maldiciones, Señor Jesús. Tu palabra dice, Señor amado, que nosotros te tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido, Señor. Mas tu palabra dice que tú molido fuiste por nuestras rebeliones, Señor, molido por nuestros pecados, Señor. Y el castigo de nuestra paz fue sobre ti, Señor amado. Hoy te pedimos que nos perdones, Señor amado, y que nos enseñes a vivir una vida consagrada para ti, papá, una vida agradable a ti, Señor amado, que podamos ser olor fragante, dice el apóstol Pablo, para ti, Señor amado, que cuando nos acerquemos a ti tú puedas, Señor amado, decir que somos hijos tuyos, Señor precioso, y que no tengamos que huir avergonzados, Señor amado, de tu presencia, Señor precioso. Hoy te queremos bendecir, Señor amado, y darte gracias por este momento, Señor amado, donde tú, Señor, nos permites venir a ti, Señor amado, venir a ti a tu presencia, Señor amado.
queremos pedir, Señor amado, que, como dice esta preciosa canción, Señor amado, dejes descender tu fuego sobre nosotros, papá. Deja descender tu fuego, precioso Dios. Que todo altar, Señor amado, que no es tuyo, sea derribado, Señor amado. Derribado en el nombre de Jesús, Señor precioso. Aleluya, Señor amado. Hazlo, Señor amado, en nuestra vida, precioso Dios. Hazlo en nuestra vida, Señor amado. Deja descender el Espíritu Santo, Señor, sobre nosotros, Señor. Como cuando, Señor amado, tu presencia descendía al templo, Señor amado, y ninguno podía entrar, Señor amado, porque tu presencia no lo permitía, Señor amado. Derrama tu gloria, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Derrama tu gloria, papá, en el nombre de Jesús. En tu altar rendimos nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. Y muéstranos tu poder, deja tu fuego descender. Santo Espíritu, tu voluntad, deja tu fuego descender. Purifica a tu pueblo y avívalos, Señor. Recibe hoy la gloria, enciende nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. Deja a tu fuego descender. Recibe hoy la gloria, enciende nuestro corazón. Deja a tu fuego descender. Deja a tu fuego descender. Señor amado, conforme a tus apóstoles, Señor, después de recibir ese avivamiento, Señor amado, hombres que se consagraron, Señor, dedicaron sus vidas completas, Señor, para ti, Señor, para hacer el bien a los demás, Señor, para predicar tu palabra, Señor amado, para traer milagros tuyos, Señor amado, al abatido, Señor, al triste, al desesperado, Señor amado. Deja descender tu fuego, Señor amado, un avivamiento, Señor amado, para toda tu carne, Señor, que se levanta hoy, Señor amado, para servirte a ti, Señor precioso. Hoy, Señor amado, ponemos nuestros altares, Señor amado, en nuestro corazón para que tú habites en ellos, Señor amado, para que tú, Señor amado, los llenes, Señor amado.
para que tú llenes el trono, papá, pues eres digno, Señor. Nos has comprado con tu sangre preciosa, Señor amado, para que seamos reyes y sacerdotes, Amén. Señor amado, para ti, papá. Y un sacerdote tuyo, Señor amado, no se mezcla con otras cosas, Señor. Llena el altar, papá, llena el altar. El fuego descienda, Señor amado. El fuego consuma, Señor amado. El fuego traiga luz, Señor amado. El fuego traiga, Señor amado, alimento espiritual, Señor amado. El fuego sazone nuestras vidas, Señor amado. El fuego nos fortalezca, Señor amado. El fuego, Señor amado, rompa toda atadura, Señor. El fuego rompa todo yugo, Señor, así como cuando estos 3 hombres, Señor, fueron echados al horno de fuego, Señor, y ahí estabas tú, precioso Rey, ahí estabas tú cortando, Señor, rompiendo toda ligadura, toda atadura, Señor, que los hombres ponen sobre tus siervos, Señor amado, sea consumida por tu fuego, Señor amado, y después de que estos hombres salieron de ese fuego, Señor, todos tuvieron que doblar las rodillas, Señor, y reconocer que tú eras Dios poderoso, Señor, bendito, y en ese fuego tenemos un encuentro contigo, Jesús. En ese fuego, Señor amado, encontramos, Señor amado, el motivo de nuestra vida, Señor, nuestra felicidad, Señor amado, nuestra sanidad, nuestro propósito, Señor amado, en la vida, Señor, que eres tú, Jesucristo. En ese fuego, Señor, te paseas, Señor amado. En ese fuego, Señor amado, encontramos el propósito de nuestras vidas, Señor amado. Hoy, Señor, deja descender ese fuego, Señor. Deja descender el fuego tuyo, Señor amado, sobre nuestras vidas. Señor amado, y que seamos de bendición, que seamos de luz del mundo, Señor, como habla tu palabra, Señor amado. Y que esa luz, Señor amado, se muestre en los lugares altos, Señor amado, donde tu nombre tiene que ser adorado, invocado, precioso Dios. Donde hay altares que no son tuyos, Señor amado, que tu pueblo los derribe, Señor, en el nombre de Jesús. Y sea levantado el altar a ti, Señor precioso. En los montes, Señor amado, en los valles, donde tú envíes, Señor amado, tu palabra, donde vaya cada uno de tus siervos, Señor amado, a declarar, Señor, que tú eres amor, que tú eres salvación, Señor, que tú eres sanidad y bendición, que tú eres perdón, Señor, y restitución, que tú eres restauración, Señor amado. Hoy te bendecimos, papá, y te damos gracias, Señor. Nos gozamos, Señor, y hablamos con júbilo de ti, Señor, que eres bueno, Señor. Eres bueno, papá. Tu palabra dice, Señor, que tu misericordia excede a los cielos, es más grande que los cielos, Señor amado. Y tu amor, Señor, sobrepasa todo entendimiento, Rey. Hoy te pedimos, deposita tu amor, Señor amado, y que seamos de los obreros tuyos, Señor amado, hasta el más pequeño que esté en este lugar, sea de los obreros que tú vas a enviar a tu miel, Señor amado, a recoger, Señor amado, el trigo tuyo, a recoger en tus graneros, precioso Dios. Hoy te glorificamos, papá, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, precioso, gracias, Señor amado. Sobre el altar, Señor, sobre los altares que se consagran para ti, Señor, recibirás adoración, Señor, profunda, gratitud profunda, Señor amado, incienso agradable a ti, papá, el incienso que te agrada, Señor amado, y con el cual tú respondes, Señor amado, con el cual tú bendices, cambias nombres, cambias vidas, Señor amado, y das bendición abundante, papá. Te bendecimos, Señor amado, y te damos gracias, papá. Bendecimos también a todo aquel, Señor amado, que sirve, Señor amado, a tu altar, que reconoce tu sacerdocio, Señor amado, que trae ofrendas a tu altar, Señor amado, entendiendo que te sirve a ti, papá, entendiendo que no hay un propósito de hombres que quieren enriquecerse con el servicio a ti, Señor. Eso se hace por gratitud, eso se hace por amor a ti, papá, y las ofrendas también se hacen por gratitud a ti, Señor amado. Te bendecimos, Señor amado, te glorificamos, precioso Dios. Bendecimos toda ofrenda, Señor, y te pedimos que multipliques, papá, que derrames bendición, Señor amado. Tu palabra dice que el que siembra abundantemente también va a recoger abundantemente, Señor amado. Y también te pedimos que sanes nuestros cuerpos, papá, de toda enfermedad, Señor amado, de todo malestar, de toda cosa que no sabemos, Señor amado, que es que nos está molestando. Si es, Señor amado, algo natural o algo espiritual, Señor amado, te pedimos, Señor, sánanos, Jesús, sánanos, Señor amado, endereza nuestra columna, nuestra espalda, nuestras piernas, Señor amado, danos fortaleza espiritual, Señor amado. Tu palabra habla, Señor amado, y dice que si tú nos enviaste, Señor amado, a hacer tu obra, también nos darás fuerza, Señor, y proveerás de todo recurso, Señor amado. Te pedimos que sanes toda diabetes, Señor amado, toda enfermedad en la sangre, Señor amado,
Toda enfermedad en nuestros cuerpos, Señor amado, la remitimos a la cruz, donde tú pagaste, Señor amado, por nuestros pecados. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, Señor. Hoy pedimos eso para nosotros, Señor amado, porque tú nos lo das con amor, Señor precioso. Te bendecimos, Señor amado, y nos despedimos de este lugar, papá, con alegría, Señor amado, con alegría, papá, porque tú nos amas, Señor amado, y nosotros te amamos también, mi Señor amado, en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor amado, de toda retaliación, guárdanos de todo peligro, Señor amado, guárdanos de todo plan perverso del enemigo, Señor amado, que los enemigos caigan en sus planes, de sus trampas, de sus enredos, Señor amado, y toda retaliación, Señor, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de enfermedad, Señor amado, todo espíritu de cansancio, Señor amado, lo echamos al abismo en el nombre de Jesús, en el nombre que sobre todo nombre que se nombra, y nos vamos contentos de este lugar, papá, mandándote besos, Señor amado, agradeciéndote, precioso Dios, por tu bondad, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Que esta semana que comienza sea de provecho en el Señor, amén. Que demos el primer lugar al que nos dio también todo a nosotros, amén. Dios los bendiga. Me despido también de los que puedan ver esta predicación transferida. Dios los bendiga, nos encontramos en otra predicación, amén.